Lección 1, del 6 de julio de 2024. Un reino dividido. Objetivo, reflexionar sobre cómo la promesa de Dios puede hacerse presente en nuestras vidas cuando somos fieles a su palabra. Lectura bíblica. Primero de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 13. Empero, el rey Salomón amó, a más de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los ammonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Empero, no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Versículo para memorizar. Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Primero de Reyes capítulo 11, versículo 38. Tema bíblico. Para comprender la época del profeta Elías, es esencial retroceder unos 50 años a la era de Salomón. Durante su reinado, las 12 tribus de Israel estaban unidas bajo una única monarquía. No obstante, la idolatría de Salomón trajo consecuencias devastadoras. Dios, al ver desviado el corazón del rey hacia los dioses de sus esposas, decidió castigarle dividiendo su reino. Este acto marcó el comienzo de una época de fragmentación y conflicto. Primero de Reyes capítulo 11, versículos 4 al 28. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los ammonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Empero, no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad, Idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel,
Hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom, entonces huyó Hadad, y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y levantáronse de Madián, y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, viniéronse a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa, y le señaló alimentos, y aún le dio tierra. Y halló Hadad grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tafnes. Y la hermana de Tafnes le parió a su hijo Genubat, al cual destetó Tafnes dentro de la casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Y respondióle Faraón, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Y él respondió, nada, con todo, ruégote que me dejes ir. Despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, y habitaron allí, e hiciéronle rey en Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre la Siria. Asimismo Jeroboam hijo de Nabat, eprateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por que éste alzó mano contra el rey, fue esta: Salomón edificando a Millo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Sin embargo, el enemigo más prominente fue Jeroboam, quien durante el gobierno del hijo de David se encargaba de administrar todo lo relacionado a la tribu de José. El conflicto inició cuando el profeta Ahías lo señaló como el líder designado por Dios para gobernar las 10 tribus que serían separadas de la casa de David. Salomón, al enterarse de esto, lo persiguió, por lo que Jeroboam tuvo que huir a Egipto. Con todo esto, podemos reconocer que Dios se apartó de Salomón como respuesta a su abandono a través de la idolatría. En este punto de la historia es necesario recalcar que el Padre Celestial le ofreció a Jeroboam y a su descendencia la oportunidad de consolidar su liderazgo sobre las 10 tribus, siempre que su corazón permaneciera justo y fiel. No obstante, la historia bíblica nos muestra que Jeroboam no aprovechó esta oportunidad. Primero de Reyes capítulo 11, versículos 26 al 40. Asimismo Jeroboam hijo de Nabat, eprateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por que éste alzó mano contra el rey, fue esta: Salomón edificando a Millo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías Silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot diosa de los Sidonios, y a Quemos dios de Moab, y a Moloch dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel.
Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam, huyó a Egipto, a Sisac rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. La división del reino se hizo evidente tras la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam le sucedió. Al asumir el cargo, Roboam actuó de manera imprudente, ignorando el consejo de los ancianos y optando por seguir la orientación de los jóvenes. Esto resultó en un trato más severo hacia las tribus del norte, que ya estaban descontentas. Como consecuencia, las tribus se rebelaron y designaron a Jeroboam como su líder tal y como se había profetizado, separándose así de la casa de David y creando el reino del norte, Israel. Mientras tanto, Roboam el hijo de Salomón permaneció como rey del reino del sur, Judá. Este cisma marcó el comienzo de una larga era de conflictos y diferencias entre ambos reinos. Primero de Reyes capítulo 12, versículos 1 al 24. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció, que como lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas, él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y díjoles, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él, le respondieron, diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra, que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas, reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero apedreóle todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció, que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación, e hiciéronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel, y reducir el reino a Roboam hijo de Salomón.
Mas fue palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo, habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse, y fuéronse, conforme a la palabra de Jehová. Cuando el reino se dividió, Jeroboam desconfió de la promesa de Dios y por ello, quiso consolidar su liderazgo a su manera. Por esta razón, estableció 2 becerros de oro, en Betel y en Dan, para que el pueblo los adorara, evitando que las personas viajaran a Jerusalén para adorar en el templo. Además, designó sacerdotes de entre el pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví, contraviniendo así las instrucciones de Dios. Estas acciones llevaron al pueblo al pecado de la idolatría, provocando que se desviaran de la verdadera adoración a Dios. Primero de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 33. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan, y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno, hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes 8, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. Santiago capítulo 1, versículo 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Gálatas capítulo 6, versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Actividad en la iglesia. A lo largo de este cuaderno examinaremos la vida del profeta Elías, y para ello te invitamos a participar junto con la sociedad varonil en la creación de una línea de tiempo en un espacio acordado con el encargado de la localidad. En esta primera lección, diseña el título y el primer evento que estamos analizando, un reino dividido. A lo largo de las demás lecciones, podrás incorporar elementos a la línea de tiempo. En cada lección, puedes añadir datos curiosos, fechas, ilustraciones, citas bíblicas u otros elementos que permitan afianzar el conocimiento adquirido. Además, puedes subir fotos a las redes sociales para mostrar cómo avanza la línea de tiempo en tu localidad. Actividad en casa. Acuerda con tu familia un día a la semana en donde puedas platicarles sobre lo que aprendiste en esta lección. Para ello te invitamos a abordar las siguientes preguntas. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando vivimos conforme a los mandamientos de Dios? ¿Qué nos enseña la historia de Salomón? ¿Dios hubiera cumplido su promesa con Jeroboam si él hubiera sido fiel a los mandamientos divinos? Amados hermanos en la fe de nuestro amado Maestro Cristo Jesús, paz a vosotros, su siervo en Cristo Julio Silva de la localidad de La Labor, Guanajuato, les comparto esta opinión sobre esta preciosa escuela que nos han compartido nuestros amados hermanos, Un Reino Dividido, en donde el personaje principal de este cuaderno va a ser Elías. Escuchemos a Santiago hablar de Elías, diciendo, Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros,
Y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiere decir que este hombre tenía la firme convicción de un solo pensamiento, que Dios, o con Dios, se pueden todas las cosas. Y mientras ese pensamiento permanezca en nosotros, amados hermanos, no se dividirá nuestra mente, ni dividiremos el reino de Dios, ni dentro de nuestros hogares, ni dentro de nuestras localidades, ni dentro de nuestro corazón. La intención de este cuaderno es llevarnos en ese viaje extraordinario de la vida de Elías, en donde pese a momentos difíciles, en los que, como cualquier hombre, tuvo momentos en el que dijo lo siguiente, versículo 4 de Primera de Reyes 19, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Ese mismo Elías, que por medio del poder de Dios pidió que lloviese, y llovió por su convicción, ese mismo Elías pasó por momentos como estos. Pero aún así, jamás se dividió su corazón. Y esa es la invitación, amados hermanos, que de inicio a fin, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos permanezcan intactos como los de Elías. Y pase lo que pase,